que consiste precisamente en la etapa de investigación. Entonces, esta investigación la vamos a dividir en dos grupos. Por un lado, la investigación de usuario, que tiene que ver exactamente con conocer a la persona para la cual estoy diseñando el producto. Y por otro lado, vamos a tener la investigación de mercado, que se complementa con la investigación que ya hicieron en la primera parte, es decir, investigación de materiales, tecnologías, qué mano de obra tenemos a nuestra disposición aquí a nivel local. Y bueno, es toda la parte de ergonomía, antropometría, normativas, patentes. Así que hay mucha información que ustedes ya tienen de su primera parte de la investigación, que la vamos a reutilizar en esta segunda parte. Y como les digo, vamos a tener que incorporar unas nuevas técnicas además de las que ya hemos realizado. Así que voy a comenzar a compartirles mi pantalla. El día de hoy no les toca exponer a ustedes, me toca exponer a mí. Y recién la próxima semana volvemos con las exposiciones grupales a partir de la tarea que vamos a dar el día de hoy. Entonces, si me permiten, aquí les voy a mostrar en plataforma. Estaríamos arrancando esta parte del tema número 5, que como les digo, consiste en la investigación. Y esta investigación nos va a llevar a cabo dos fases, que son la investigación de mercado y la investigación del usuario. Entonces aquí está la presentación ya lista, se las voy a compartir de inmediato. Bueno, dentro de lo que es la parte de planeación, nosotros ya identificamos oportunidades, ya identificamos una necesidad, un problema, y como les decía, ya encontramos para quién quiero diseñar un producto o qué producto voy a diseñar, para qué segmento de mercado. Entonces, en esta segunda etapa ya tenemos nuestro brief, ya sabemos las premisas o los requisitos de diseño, y ya tenemos el PDF o PDS, mejor dicho, con las especificaciones de cómo debería ser el rendimiento de nuestro producto. Entonces, si ustedes ven en esta tabla que nos muestra todo el proceso de diseño bien detallado, ya concluimos toda la parte de identificar oportunidades, y lo que es la definición del proyecto es lo que estamos haciendo en este momento, que incluye la investigación de mercado precisamente. Entonces, varias de estas tareas ya las hemos realizado en la primera etapa y algunas otras nos toca realizarlas en la próxima fase. Entonces, en esta etapa de investigación tardía, lo que tenemos que hacer básicamente es identificar bien cuál va a ser nuestro cliente y cuál va a ser nuestro usuario. Ya hablamos de la diferencia que tiene el cliente y el usuario. Ahora ya les toca identificar exactamente quién sería esa persona para que digan, ok, si mi producto es para un bebé, el usuario es el bebé y el comprador o el cliente va a ser el padre del bebé. Si mi producto es para mascotas, la misma lógica, ¿no? La mascota es el usuario y tal persona, el propietario de la mascota, es el cliente que me va a comprar el producto. Después vamos a entrar a la investigación de usuario, no de cliente, sino de la persona que va a utilizar el producto. Y ahí hay diferentes técnicas para poder investigar a esta persona, ¿no? Todo lo que es la empatía o empatizar con el usuario para conocer exactamente cuáles son sus dificultades a la hora de utilizar este producto. Vamos a ver las técnicas de observación, técnicas de preguntas, técnicas de comprensión, técnicas de empatía y técnicas de convivencia, que se las voy a compartir un poquito más adelante. Después vamos a validar si las necesidades que nosotros habíamos planteado en la parte de planeación son efectivamente reales. ¿Cómo lo vamos a descubrir esto? Preguntándole al usuario si de verdad necesita lo que nosotros hemos previsto. Y él nos va a confirmar si realmente esas suposiciones que hicimos de verdad son su necesidad, o tal vez hay alguna modificación en los criterios que nosotros nos planteamos inicialmente. Después pasaríamos a hacer las entrevistas a expertos, que van a consistir, como dice el nombre, en buscar personas que sean especialistas en diferentes áreas, y obviamente ustedes tienen que hacerle una serie de preguntas que les ayuden a desarrollar su producto con una mejor calidad. Entonces, si están trabajando con el tema de gastronomía, obviamente por ahí les sirve conversar con un chef, con un cocinero o con una persona que trabaje en repostería o en producción de alimentos, ¿no? Algún ingeniero en el tema de alimentos. Finalmente nos quedaría la etapa
de antropometría, ergonomía, biomecánica y todo lo que tiene que ver con el análisis y el estudio del cuerpo humano, las dimensiones del cuerpo humano y cómo generar confort a partir de nuestra propuesta de diseño. Y lo último que queda son los casos de estudio a partir de las normativas que existen a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces es una parte bien teórica, todo lo que se viene en esta investigación, pero una vez termina la investigación, arrancamos con la parte creativa, que es la parte de diseño, donde ya van a empezar a dibujar sus máquinas, hacer maquetas y bueno, crear el modelo en 3D y todo lo demás. Así que esto sería como lo más pesadito de la parte teórica, pero con esto ya se va terminando, para que no crean que es demasiada investigación permanentemente. Bueno, ahora sí les voy a compartir estos puntos que acabo de exponer, pero ya profundizando cada uno de ellos. El punto número 1, decíamos, la diferencia entre un cliente y un usuario, ya lo hemos venido mencionando y repitiendo varias veces, entonces no voy a redundar en esto. El cliente te compra el producto regularmente, permanentemente, y el consumidor se beneficia de forma directa por el uso del producto. Así de claro, así de simple. Aquí tenemos una pequeña gráfica, por ejemplo, que nos muestra la diferencia entre un usuario y un cliente y nos da una pequeña descripción un poquito distinta a la anterior diapositiva. Fíjense que dice a la izquierda, el usuario es la persona con la que yo creo una relación. Y a la derecha nos dice, el cliente es solamente una persona que te compra el producto y nada más, simplemente con un fin mercantil. Entonces solo me interesa venderle. Sin embargo, al usuario me interesa de algún modo fidelizarlo, ya que él es el que va a compartir del boca a boca mi producto y me va a hacer conocer, me va a hacer publicidad con más personas de su círculo social. Dentro de las técnicas de investigación para diseño de productos, tenemos diferentes etapas que se llevan a cabo y diferentes técnicas también dentro de cada una de esas etapas. Entonces, el día de hoy solo me voy a concentrar en las primeras 3 etapas, que son observar, aprender y preguntar. Porque después las demás etapas de investigación consisten en fabricar prototipos, eso lo vamos a hacer más adelante, comprobar el uso de los prototipos, si funcionan, si están bien desarrollados o si hay que hacer algún ajuste en el diseño. Y después tenemos la evaluación y la selección del diseño más eficiente para llegar al producto final y presentarlo ante la comunidad. Entonces, como esas etapas son muy tardías o vienen mucho más adelante, el día de hoy solo vamos a ver las primeras 3 fases, que son observación, aprendizaje y preguntas. Dentro de las técnicas de observación, como ustedes sabrán, para nosotros poder entender y detectar una necesidad en el mercado, un problema o una oportunidad, es importante poder desarrollar nuestro sentido de la vista o en todo caso de la observación. Tenemos que ser personas muy observativas para poder precisamente saber qué cosas ya se han hecho, qué problemas presentan las cosas que ya se han hecho y en base a eso poder proponer soluciones que resuelvan esos problemas, ¿no? Entonces, justamente el ser observativo, detallista, es la clave del éxito en esta etapa de investigación. Existen diferentes técnicas para aprender a observar a tu usuario mientras lo estás investigando. Y entre esas técnicas tenemos la etnografía, el fotodiario, el shadowing, el seguimiento, la técnica que se llama un día en la vida de... Tenemos los efectos personales, previsiones a futuro, autopsias de productos y bocetaje o mapas mentales. Entonces, fíjense en qué consiste cada una de esas técnicas. Probablemente ya conocen algunas y probablemente otras las van a conocer recién el día de hoy. En la parte superior izquierda tenemos una etnografía. ¿Qué es la etnografía? Es cuando voy a estudiar una etnia o un grupo social o un grupo cultural y voy a tratar de sacar conclusiones de lo que estoy observando a partir de la conducta que tienen los distintos individuos de ese grupo. Pero la etnografía tiene la siguiente característica. Yo no tengo que involucrarme en la investigación, solamente tengo que estar en silencio sin entorpecer las actividades que se llevan a cabo de manera natural
en ese entorno. Si ustedes ingresan a ese grupo, en este caso vean en la foto un señor blanco en un grupo de indígenas, y bueno, este personaje, si estuviera con una cámara escondida, trepado en un árbol, por decirles, y estuviera analizando la conducta de estas personas, obviamente su comportamiento va a ser más natural, va a ser más intuitivo. Entonces, por lo tanto, esta persona va a recopilar información que es muy real, muy veraz, y que le va a servir para después sacar esas conclusiones de manera mucho más puntual, sin interpretaciones personales, sino de manera más objetiva lo que realmente observó durante esa investigación. En cambio, si el personaje blanco decide bajarse del árbol y empezar a conversar con las personas para preguntarles qué es lo que hacen y por qué lo hacen de esa manera, cambia completamente la actitud de las personas y se pueden sentir curiosas, se pueden sentir atacadas, se pueden sentir ofendidas, se pueden sentir rechazadas. Por lo tanto, puede que su manera de actuar sea diferente y yo voy a estar siendo el culpable de que esas personas estén actuando de forma diferente. Entonces, en resumen, cuando ustedes eligen hacer una etnografía, les conviene hacerlo sin interferir en las actividades que se están llevando a cabo en ese círculo social. A diferencia de la etnografía, existen técnicas como el seguimiento o el shadowing, que es lo que hacen las personas cuando están capacitando a alguien para que ingrese a trabajar a un puesto laboral. Entonces, no sé si les ha pasado alguna vez, pero cuando ustedes van al banco, por ejemplo, a hacer algún trámite y quieren abrirse una tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cerrar su cuenta o cualquier otro trámite similar, a veces llegan donde el oficial de crédito, donde la persona que te atiende, y así como ven en la pantalla, está el oficial de crédito o la oficial de crédito, y a un lado está la persona que recién va a ingresar a trabajar al banco. Entonces está viendo qué es lo que hace el oficial de crédito, cómo ingresa a la aplicación del banco, qué parámetros configura, cuál es su manera de atender al cliente, cuáles son los protocolos. Y después, cuando empieza a poner en práctica esas habilidades, es como que las pone en práctica de forma directa, al lado de la persona que lo está capacitando. Esa técnica de aprendizaje y de observación se llama shadowing porque estoy siendo la sombra de una persona durante un periodo determinado. Entonces ustedes pueden usar esa técnica de shadowing para investigar al usuario de su producto. Como les digo, la diferencia entre la etnografía y el shadowing es que en el shadowing yo sí estoy involucrado con la persona, preguntándole de forma directa qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace así, qué siente cuando hace esto, qué le molesta, qué le gusta, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Y bueno, eso nos va a dar muchas pautas sobre el producto que estamos diseñando. Y por último, al lado derecho, en la parte inferior, vean todos esos componentes que están así desglosados en la pantalla. Es una bicicleta, obviamente, pero tenemos todas las piezas que forman parte de una bicicleta. Las llantas, los bladders, los aros, los radios, el cuadro, los asientos, los pernos, las tuercas, los tornillos, todos los elementos que conforman la bicicleta. A esta imagen se la conoce como la autopsia de un producto. Cuando ustedes van a diseñar un producto y quieren mejorar ese producto para rediseñarlo, obviamente tienen que empezar con un punto de partida, analizando el producto que ya existe actualmente. Entonces, este análisis conviene hacerlo de esta manera, explotando el producto, conociendo bien todas las partes que lo componen y haciendo algún análisis sobre los atributos que tiene cada uno de esos componentes. Entonces, por decirles, si yo me doy cuenta que el asiento de esta bicicleta cumple ciertas características, pero tiene ciertos problemas, entonces por ahí puedo rediseñarlo el asiento de la bicicleta para que sea más cómodo, sin necesidad de diseñarla toda la bicicleta de nuevo. Entonces, bueno, ese sería como que el por qué nosotros analizamos cada uno de los elementos que componen el problema, en este caso una bicicleta. Siguiendo con las próximas técnicas de investigación, tenemos lo que son las técnicas de aprendizaje. A diferencia de las técnicas de observación, donde nosotros solamente estamos viendo lo que sucede y aprendiendo, bueno, de manera indirecta,
En estas técnicas nosotros ya participamos de forma más activa para obtener algún conocimiento sobre el tema que nos interese. Entonces existen las técnicas de sondeo cultural, análisis de competencia, revisión de literatura, búsqueda de patentes, interpretación de roles, comparaciones culturales, mapas mentales o muestreos, que son como distintas técnicas que se ocupan en el mundo del marketing principalmente, o de la ingeniería comercial, cuando están haciendo los grandes estudios de mercado. De esas técnicas, las que yo les recomiendo utilizar para la próxima tarea son las que les voy a explicar a continuación. Primero, los mapas mentales, que se conocen también como árboles de clasificación de conceptos. Y estos árboles de conceptos, o estos mapas mentales, o mind maps, nos ayudan precisamente a poder aclarar nuestras ideas de forma más ordenada. Muchas veces nosotros como estudiantes, diseñadores o ingenieros tenemos muchas ideas en la cabeza, muchas ideas, pero esas ideas están desordenadas, no están conectadas entre ellas, son muy dispersas. Entonces, a la hora de hacer este tipo de mapas conceptuales, lo que logramos es justamente entrenar a nuestra mente para empezar a ordenar esas ideas, estructurarlas las ideas y poder empezar a trabajar con relaciones que tienen algunas ideas con otras. Entonces yo puedo decir, a ver, quiero diseñar, no sé, un horno para hacer pizza. Entonces, este horno, primero por un lado voy a analizar de qué partes está compuesto. Las patas del horno, la parte que calienta, el ladrillo refractario, la parte térmica, la parte de los vapores, los gases. Bueno, analizo todos los componentes. Por otro lado, puedo analizar todos los materiales con los que se podría fabricar un horno. Acero inoxidable, plancha galvanizada, fibra de vidrio, arcilla, yeso, cemento, hormigón armado. Hago toda mi lista. Después, colores que representan a mi usuario. Entonces, si mi usuario es niño, o es mujer, o es anciano, o es adulto, bueno, habrán ciertos colores, ciertas formas que tal vez lo representan, lo identifican. De esa manera empezamos a lanzar ideas, es una especie de una lluvia de ideas, pero no basta solo con lanzarlas las ideas en el papel, sino que luego tengo que empezar a asociarlas, a agruparlas. Como les digo, todas las ideas azules acá tienen que ver con compartir. Todas las ideas verdes tienen que ver aquí con temas virtuales. Todas las ideas rosadas tienen que ver con redes sociales. Todas las ideas naranjas tienen que ver con organización de ideas. Entonces, en eso consiste el mapa mental y, como les digo, les ayuda a ir sacando cada vez más ramas a partir de una idea central. Entonces, eso nos ayuda de verdad a generar muchas ideas o conceptos de diseño. Dentro de la siguiente fase, que consiste en hacer preguntas o preguntar, tenemos las técnicas más comunes que se puedan imaginar, como ser entrevistas, encuestas a expertos, al grupo de mercado al que estoy apuntando mi producto. Y aparte tenemos algunas otras técnicas que no las vamos a utilizar en la materia porque tampoco tenemos tanto tiempo para hacer esta investigación. En realidad solo tenemos una semana, incluso menos de una semana, 5 días, porque ya tienen que traer la primera parte de esta investigación el día martes de la próxima semana y la segunda parte el día jueves de la próxima semana. Entonces, como verán, no hay mucho tiempo para hacer todas las técnicas que existen, así que nos vamos a centrar en técnicas mucho más específicas. En esta parte, en lo que es preguntar, vamos a hacer encuestas y entrevistas. Para hacer encuestas, yo les recomiendo que utilicen plataformas como SurveyMonkey, Surbio o el mismo Google Drive, que tiene los formularios de Google Forms. Si es que nunca han hecho una encuesta a través de una de estas plataformas, van a ver que les va a resultar súper intuitivo, súper sencillo, porque únicamente tengo que ir elaborando la pregunta y tengo opciones de tipo de respuesta diferentes. Tengo respuesta de opción múltiple, tengo respuesta de una palabra, tengo respuesta de párrafos, tengo respuestas para seleccionar distintas casillas o para seleccionar una opción de las distintas opciones que hay disponibles. Entonces, lo bonito de este tipo de encuestas es que luego te elaboran automáticamente las gráficas porcentuales, todo lo que son las tablas de barras y los gráficos tipo tortas,
para conocer de manera gráfica y visual esos datos que me entrega mi cliente o mi usuario a la hora de hacerle las encuestas. Entonces ya les voy a dar después cuáles son los requisitos de las encuestas. Y tenemos lo que son las entrevistas a expertos paralelamente a las encuestas, que en este caso las entrevistas no se hacen al usuario final, se hacen a distintos expertos en el producto que están desarrollando. Soldadores, carpinteros, ingenieros, diseñadores industriales, vendedores, mercadólogos, ingenieros comerciales, administradores de empresas, innovadores, emprendedores, cocineros, chefs. Entonces ustedes en esta parte de las entrevistas tienen que buscar personas que les den luces de cómo diseñar un mejor producto, pero con ciertos criterios un poco más profesionales, ¿no? Así que vamos a ver quiénes serían esas personas indicadas según el tipo de producto que están elaborando. Y como les decía, todo lo que es la fabricación de prototipos no lo voy a explicar en este momento porque viene más adelante. Todo lo que es la comprobación del uso de esos prototipos también viene más adelante. La evaluación de conceptos y la selección del diseño final viene más adelante. Y por último, el resultado del producto que haya sido desarrollado es el producto final de la materia. Entonces, esta parte de comunicar resultados queda relegada hasta el final del semestre. Bueno, dentro de la observación, les había dicho la etnografía, en qué consiste. Aquí nada más les tengo algunas imágenes para complementar esa explicación. La etnografía no solamente se lleva a cabo en un lugar donde tenga que estudiar a una etnia o a una cultura diferente, como decir a este tipo de indígenas, sino que una etnografía también se puede llevar a cabo en la ciudad, en un entorno mucho más cotidiano. Por ejemplo, aquí abajo tenemos unas fotografías en un taller. Entonces, si yo estoy diseñando una nueva herramienta para un taller mecánico, ¿cómo hago la etnografía? Llevo mi cámara escondida, la coloco en distintos lugares del taller y simplemente me quedo calladito o me coloco atrás de un vidrio polarizado para que la gente no sepa que yo estoy escondido atrás de ese vidrio y comienzo a observar qué hace la gente, cómo interactúan, qué problemas hay entre los trabajadores, a qué hora hacen cada cosa, voy anotando, y luego saco conclusiones, ¿no? Me di cuenta después de este estudio de que a las 10 de la mañana les da hambre a los trabajadores, entonces se van a la tienda a comprar comida y por ese motivo descuidan su fuente de trabajo y ocurren accidentes. Entonces empiezo a conectar y reconocer patrones de comportamiento a partir de este estudio. Entonces ahí, bueno, en esta presentación de PowerPoint, si ustedes después quieren revisar con calma en la plataforma, ya saben que está la presentación cargada y ahí pueden ver los 6 pasos necesarios para llevar a cabo un estudio etnográfico de la mejor manera posible. En el tema del fotodiario, es otra técnica que existe, que es similar a la etnografía, pero toma mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque implica hacer un diario, realmente un diario así día tras día tras día, sacando fotos y tomando apuntes. Y luego, cuando yo analizo todos los apuntes que hice en ese diario después de una semana o después de 10 días, por ejemplo, puedo recién sacar mis conclusiones de todo el estudio que acabo de hacer. Entonces, esta actividad del fotodiario sí o sí implica que yo, el investigador, tenga que tener contacto directo y una relación más personal con las personas que estoy investigando. Sería casi como decirle a la persona a la cual le estoy diseñando, me voy a ir a vivir con vos durante una semana para ver bien cuál es tu rutina diaria y poder diseñarte un producto de acuerdo a tus necesidades reales. Entonces, bueno, esta técnica tal vez no la utilice en ningún grupo, porque sé que es una técnica que, como les digo, demora mucho tiempo y demanda obviamente bastante trabajo al estar lado a lado con el cliente o con el usuario. La técnica de shadowing es la que les acabo de explicar. En el banco, en Tigo, en Cotas, en Tel, en cualquier empresa capacitan a las personas con la técnica de shadowing. Haces sombra y está a tu lado todo el día aprendiendo qué es lo que tiene que hacer.
Entonces ahí vemos una fotito de una persona en un proceso de seguimiento, tomando apuntes mientras va capacitándose en su nuevo trabajo, ¿no? La autopsia de productos es este tipo de explotados o despieces donde vemos todos los elementos que componen el producto que estoy diseñando. La técnica de bocetos la vamos a llevar a cabo en la fase creativa, cuando empecemos a desarrollar las ideas, y obviamente consiste en hacer muchos dibujos, pero muchos dibujos. No basta con hacer 5 dibujitos o 10 dibujitos, tengo que hacer 200, 300, 400 dibujos hasta llegar al diseño más adecuado. En la fase de aprendizaje existen los sondeos culturales. No sé si alguna vez han escuchado hablar de una sonda cultural, pero el sondeo cultural básicamente es un kit o un pequeño paquete que nosotros le entregamos a una persona para que esa persona pueda ir utilizando este kit para tomar apuntes, sacar fotos, hacer anotaciones, diagramar su circulación, por dónde fue caminando y demás. Y, por ejemplo, los resultados que nos da este kit llamado sonda cultural son bien interesantes porque, a diferencia del seguimiento o de la etnografía, donde yo estoy sacando fotos, haciendo preguntas, en este tipo de técnica de investigación es el usuario que hace su propia investigación y me da los resultados a mí. Entonces yo, por ejemplo, le puedo dar un mapa de Santa Cruz de la Sierra y decirle, anda a caminar por toda la zona del centro y donde veas cosas que te gustan y que son bonitas, le vas a poner este sticker con la manito arriba. Y donde veas cosas que no te gustan, que son desagradables o que te molestan o te frustran, ponerle este sticker con la manito abajo. Entonces la persona va a agarrar su mapa, su cámara de fotos, sus stickers y se va a ir a pasear por el centro de la ciudad. Y cuando vea algo que le llame la atención, le saca una foto, le pone su like y le va a anotar ahí, vi tal cosa, en tal lugar. Entonces al final del día, esa persona te va a entregar su sonda cultural y yo en esa sonda, en ese sondeo, en ese kit, voy a empezar a ver, ok, de las 10 personas que hicieron este estudio, 5 coinciden que les gustó este lugar de la ciudad, 8 coinciden que no les gusta esta parte de la ciudad por tal motivo. Entonces nuevamente comienzo a identificar patrones de comportamiento, conductas en mi usuario, y eso me permite diseñarle un producto más adecuado para que resuelva su problema o su necesidad. Entonces esa sería otra técnica que tienen, el sondeo o la sonda cultural. Y para ya ir cerrando lo que son las técnicas de investigación y preguntas, voy a acelerarme un poquito con las próximas diapositivas. Tienen la técnica del estudio bibliográfico, que consiste en leer simplemente libros, páginas de internet, documentales y todo tipo de textos que nos den información importante. Entonces es clave en cualquier investigación la lectura, aprender de otros autores que ya han desarrollado algún producto parecido. Tenemos lo que son las famosas normas APA, que si ustedes han llevado alguna materia de investigación, probablemente ya hayan visto cuáles son las normas de la Asociación de Psicólogos Americanos. Y bueno, son estas las normas que normalmente se utilizan para las tesis y para los proyectos aquí en la universidad. Entonces, yo no les voy a pedir que usen las normas APA para nuestra presentación, porque estamos usando una presentación en PowerPoint y no en Word. Pero si hubiera alguien que por cualquier motivo quiere hacer su presentación un poquito más formal, puede hacerla paralelamente a las presentaciones que estamos haciendo en PowerPoint y ya darle el formato más científico, ¿no? De un artículo con normas APA. La búsqueda en Internet es otra técnica que hoy en día no podemos evitarla, aunque tenemos que tener mucho cuidado con esta técnica, porque obviamente en Internet existe muchísima información, es nuestro mayor repositorio de datos que tenemos a nuestro alcance, Wikipedia, Google, Pinterest, bueno, todas las páginas que conocemos, pero les digo que hay que tener mucho cuidado por dos motivos. Número uno, hay tanta información que tenemos que saber dónde encontrar la información correcta, porque si no la información va a ser falsa o puede que esté sujeta a verificación. Y número dos, es tan fácil encontrar información y encontrar todo ya hecho y todo ya resuelto,
que a veces caemos en el error y en la flojera de copiar cosas que ya están hechas. Y obviamente eso es plagio, ¿no? Entonces, no caigan por favor en ese gravísimo error de decir, a ver, ¿qué han hecho en Pinterest las personas que ya han diseñado un optimizador de alimentos? Y encontrar una idea y decir, bueno, yo voy a hacer eso mismo. Créanme que no es la mejor idea, porque obviamente no estarían innovando, no estarían proponiendo nada original, y ustedes mismos se van a sentir frustrados cuando su misma idea no funcione igual que la idea original que están intentando copiar. Entonces, mejor ser realmente creativos desde un inicio, y si me voy a inspirar en algo que ya existe, no es lo mismo que copiar lo que ya existe, ¿no? Entonces, bueno, les digo, la búsqueda en Internet es importante, pero hay que saber hasta dónde llevarla a cabo. Y como ya vimos la anterior clase, pueden usar Google Patents, PatentScope o distintos buscadores de plataforma de patentes para poder encontrar productos específicamente desarrollados en el mundo de la ingeniería industrial y el diseño industrial. Bueno, esta técnica de interpretación de roles la voy a saltar, no es demasiado útil, sinceramente. Los mapas mentales, ya los acabo de explicar, son árboles de conceptos que van ramificando una idea central para ordenar y generar más ideas. Y en la fase de las preguntas tenemos los cuestionarios, que son básicamente las encuestas, y tenemos las entrevistas a los expertos, que como resultado nos van a entregar una serie de gráficas que se convierten en información visual muy útil para el proyecto. Entonces vamos a hacer este tipo de infografías donde vamos a ordenar de manera clara todas las respuestas que nos haya dado nuestra persona encuestada o nuestro grupo de personas entrevistadas. Listo. Básicamente eso es lo que quería comentarles sobre técnicas de investigación. Y ahora vamos a la segunda parte de la investigación, que es lo que tiene que ver con ergonomía, antropometría y normativas. Entonces, ¿qué es la ergonomía? ¿Qué es la antropometría? Muchas personas confunden estos dos conceptos creyendo que son lo mismo y dicen antropometría es lo mismo que ergonomía o viceversa, pero eso está mal. En realidad, la ergonomía es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano con respecto a los espacios de trabajo donde va a estar ese cuerpo humano. Entonces, se habla de confort ambiental, comodidad, placer, y bueno, todo lo que me genera sensaciones de gusto y precisamente hace que un producto sea memorable para poder volver a utilizarlo. Entonces, la ergonomía estudia el cuerpo humano para que la postura sea la más adecuada, la altura de los productos sea la más apropiada, para no generar fatiga, cansancio o estrés en ninguna parte del cuerpo humano, en la vista, en los brazos, los hombros, la espalda, la columna, las piernas, la cadera. Cualquier parte del cuerpo tiene que estar previsto su uso, su función, y obviamente usar este tipo de normas antropométricas que nos dicen cuáles son las medidas correctas para diseñar diferentes productos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen mucho de ergonomía y antropometría, pero en arquitectura y diseño industrial es como la Biblia sagrada del diseñador. Porque si yo voy a diseñar una cocina, por darles un ejemplo, tengo que saber cuál es el ancho de la puerta, el ancho estandarizado a nivel internacional. Si yo no tomo en cuenta el ancho de la puerta, por ahí mi producto lo hago más ancho y cuando llego a la casa no pasa por la puerta y ahí tenemos que estar buscando soluciones sobre la marcha para girarlo el mesón, hacerlo pasar por la puerta, volverlo a su lugar. En cambio, si yo diseño cosas tomando en cuenta las medidas estándar internacionales, obviamente me voy a anticipar a esa posible falla que haya más adelante. En esta foto pueden ver una persona que está bien sentada en una silla ergonómica con la postura correcta, espalda recta, hombros rectos, la altura de la vista encima del monitor y hacia abajo. Y a la derecha podemos ver una persona mal sentada, en una postura no ergonómica, donde los criterios obviamente van a hacer que le duela la espalda, que le duelan los ojos, que le duelan los brazos, los hombros. Así que esa es la importancia de tomar en cuenta la ergonomía.
nos permite mejorar la seguridad, la calidad de vida, armonizar el trabajador con su puesto de trabajo, hacerle más ligera la carga laboral, aliviarle la tensión física, el estrés, la tensión nerviosa y buscarle mayor confort y mayor comodidad para que se sienta a gusto en su puesto de trabajo. Por lo tanto, ustedes tienen que considerar con la máquina que están diseñando todas las características para que sea una máquina ergonómica, que no tenga esquinas cortopunzantes, que no sea muy pesada, que sea fácil de armar a una altura correcta. Bueno, todos esos criterios tienen que ver con la ergonomía. Y dentro del mundo de la ergonomía está lo que se denomina el percentil. ¿Qué quiere decir el percentil? Es un porcentaje de la población que es como la media de mi estudio de mercado que tiene características similares. En otras palabras, si yo analizo 10 personas, por ejemplo, y de esas 10 personas, 8 personas miden 1,80 m de altura, entonces el percentil que yo voy a utilizar se llama percentil 50, porque es un percentil que está justo a la mitad de todos esos usuarios. Es la mayor cantidad de usuarios que puedo utilizar. Y así como el percentil 50 es esa media, existe el percentil 5 o el percentil 95. El percentil 5 es esa cantidad de gente que tiene medidas muy extremas, que muy poca gente tiene esas medidas. Por ejemplo, una persona que mide 2,10 m o más de 2 metros. Hay muy pocas personas en la población que miden más de 2 metros, ¿no? Entonces, cuando yo diseño un producto para una persona con medidas extremas, voy a usar el percentil 5 o el percentil 95, que quiere decir un percentil o para los más chicos o para los más grandes. Entonces, este tema del percentil tal vez no lo lleguemos a aplicar así a un nivel muy avanzado, pero sí es importante que ustedes sepan si van a diseñar para la media de la población, si van a diseñar para los extremos de la población o si van a diseñar para un rango que se pueda ajustar. Entonces, en el automóvil, por ejemplo, nosotros el asiento del auto ha tenido que ser diseñado para un rango ajustable, porque se suben personas pequeñitas al auto y se suben personas grandotas. Lógicamente, al tener el asiento con la opción de reclinarse y adelantarse o retrocederse, esto permite que más personas de distintas alturas puedan utilizar el mismo automóvil sin diseñarle un automóvil específico para cada persona, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve importante el tema del percentil. Como les digo, el automóvil es un rango ajustable que va desde el percentil 5 hasta el percentil 95. Entonces, abarca casi todas las medidas posibles. Obviamente, si viene una persona que mide 2,50 m y es enorme, probablemente no le haga ese automóvil y su cabeza choque con el techo, pero porque es un automóvil para la media o para un rango, pero no para los extremos de la población. Ya si le quiero diseñar un automóvil a esa persona de 2 metros o a una persona que tiene obesidad mórbida y pesa 300 kilogramos, por ejemplo, voy a tener que diseñar un vehículo especial para esa persona que soporte su peso, que tenga su altura, pero ese vehículo ya no le sirve a nadie más de la población, solo a esa persona particular. Entonces, bueno, en resumen, dentro de lo que es ergonomía y percentiles, ustedes van a tener que definir si diseñan para un promedio, para un rango o para los extremos de la población cruceña. Estas tablas, por si acaso, están en internet. Ustedes pueden encontrar todo lo que tiene que ver con estudios de antropometría y ergonomía, además de los percentiles, para la población latinoamericana específicamente. Y ahí van a ver qué medidas tienen estas personas según el percentil, ¿no? Bueno, lo que es antropometría, a diferencia de la ergonomía, consiste en el estudio de las dimensiones del cuerpo humano y las proporciones del cuerpo humano. Entonces vean cómo las proporciones van cambiando a medida que el ser humano va creciendo. Cuando somos pequeñitos, nuestro cuerpo está conformado por 4 cabezas. A medida que vamos creciendo y somos niños, el cuerpo humano se compone de 5 cabezas. Y a medida que vamos haciéndonos más esbeltos, más delgados y más altos,
el cuerpo humano se va haciendo cada vez más proporcional y llegamos hasta la media de 7 cabezas o 7,5 cabezas. Esto obviamente varía de población en población, de cultura en cultura. Van a haber poblaciones que tienen hasta 8 cabezas de altura, así como países que tienen hasta 6,5 o un poquito menos. Pero bueno, la antropometría precisamente nos sirve para conocer las medidas del cuerpo humano, y estas medidas pueden ser medidas estáticas o medidas dinámicas. ¿Cuáles son esas dos medidas? Las estáticas son las medidas cuando la persona está en reposo, en una posición estática, como dice su nombre. Entonces, por ejemplo, esta persona en silla de ruedas tiene sus medidas de forma estática. Cuánto mide desde el piso hasta la cabeza de la persona, cuánto mide desde la espalda hasta las piernas, bueno, todas las distintas distancias. Pero las medidas dinámicas son las medidas funcionales que se toman cuando la persona está en movimiento. Así yo puedo detectar los rangos de movimientos del ser humano. Entonces vean que atrás de esta personita en silla de ruedas se puede ver una persona punteada con líneas negras y se ve la persona agachada con su brazo aquí en el piso o hacia abajo, y la misma persona con su brazo levantado hacia arriba. ¿Por qué motivo hacemos esas medidas dinámicas? Porque lógicamente yo tengo que saber cuando diseño mi producto que las cosas que están en mi entorno sean cómodas, sean ergonómicas. Entonces, para eso tengo que calcular qué distancia tengo según mi cuerpo y las cosas que están a mi alrededor. Cuando levanto mi brazo, ¿hasta qué altura llega? Cuando me agacho, ¿hasta qué altura me puedo agachar sin que me duela la espalda? Cuando extiendo mis brazos para los lados, ¿cuál es el máximo largo que puedo sujetar con los brazos extendidos? Entonces, esas medidas nos van a dar pautas de qué medidas debería tener nuestro producto para que sea cómodo, ergonómico y confortable. Y aquí está el ejemplo del automóvil que les decía, del percentil 595, que incluye las medidas de la persona más chiquitita de la población, pero también puede manejar este auto la persona más grande de la población. Entonces tiene esa característica de que se ajusta a un rango de medidas diferentes. ¿Y cómo hacemos para sacar medidas de forma correcta en un estudio ergonómico y antropométrico? Bueno, tal como lo ven en pantalla, si voy a diseñar una herramienta manual que requiere que utilice mis manos para trabajar, tengo que conocer las medidas de las manos, tengo que conocer cuáles son los diámetros de mi empuñadura, tengo que conocer cuál es la presión máxima que puede hacer mi mano, cuáles son los puntos de presión cuando sujeto una herramienta, cuál es el agarre más adecuado. Entonces eso va a permitir que no me corte la sangre, la circulación, el producto cuando lo estoy cargando, como las bolsas cuando voy al súper. O sea, todo esto tiene un porqué. No es solamente porque se exige más tarea o más trabajo, sino que al final de cuentas esto hace que yo diseñe un producto más apto para el usuario final. Y para concluir la pequeña presentación del día de hoy, vamos a cerrar con lo que son los casos de estudio o los referentes y las normativas. Entonces, dentro de las normas o normativas, como ustedes deben saber, sobre todo en el mundo de la ingeniería, se utilizan normas internacionales a la hora de elaborar un producto y también normas nacionales. Tenemos diferentes organismos de normalización o estandarización, como ser las normas UNE, que son las normas españolas, las normas NOM, que son las normas mexicanas, las normas ISO, que son las americanas, están las normas DIN, que son las normas alemanas, están las de INNORCA, que son nuestras normas bolivianas, están las normas IRAM, que son en Argentina, hay las normas de Francia. Bueno, cada país tiene su propia organización de normativas y de estandarización. Es súper importante que conozcamos las normas internacionales y las normas nacionales que se necesitan para elaborar el producto que están diseñando. Por ejemplo, les voy a dejar aquí un caso de estudio real que me sucedió a mí en el pasado, el año pasado justamente. Cuando hicimos los respiradores contra el COVID aquí en el Fab Lab con estudiantes de Ingeniería Electrónica y Diseño Industrial,
logramos terminar el prototipo del respirador y funcionaba muy bien. Les voy a compartir videos la próxima clase de ese respirador que hicimos. Y bueno, estaba listo para ser lanzado al mercado el producto. Tenía todo. Hicimos pruebas en laboratorios con doctores, con biomédicos, con ingenieros. Hacíamos pruebas de flujo, de presión, la cantidad de aire, sensores de aire. En fin, era un producto que de verdad estaba casi listo para lanzarse al mercado. Pero ¿por qué motivo no pudimos lanzarlo al mercado? Porque no contábamos con las normas, no estábamos con el producto aprobado por una normativa o por un organismo que apruebe justamente el uso y la venta de este tipo de productos. Entonces, en Estados Unidos, si saben, se llama la FDA, que es la Administración de Drogas y Comidas, o Food and Drug Administration, y la FDA es el organismo que se encarga de aprobar todos los productos que son de categoría medicinal o médica. Entonces, hasta para diseñar un cepillo de dientes lo tiene que aprobar la FDA, y si no cumple con las normas de la FDA, mi cepillo de dientes no lo puedo lanzar al mercado, o por lo menos si lo lanzo, corre riesgo de que tenga rechazo de la población. En Bolivia no tenemos a la FDA presente, lamentablemente, entonces no podemos adquirir normas de este tipo, sino que tenemos que basarnos en las normas que tengamos a nivel nacional. Entonces, como les digo, el único organismo legal y legítimo de normalización en Bolivia es IBNORCA. Pero aparte de lo que son las normas de normalización, están los códigos, las leyes y los decretos que tienen que ver con todo el contexto legal del producto que estamos diseñando. Entonces ustedes van a ver que hay normas como la ISO 14001, que tiene que ver con gestión de residuos y del medio ambiente, y van a ver que hay las normas OSHAS 18001, que también son como las normas 14001 de la ISO. Tenemos las normas específicas para ciertos productos, como ser las normas NIOSH, que en este caso son normas igual de seguridad para productos tipo de origen médico, como los tapabocas. Y lógicamente, si su producto no cumple con estas normas, es poco probable que se lo permita ingresar al mercado. Entonces ustedes van a tener que estudiar en esta parte qué normativas son las que rigen el uso o el desarrollo de mi producto y de qué manera yo las puedo implementar para diseñar el proyecto. Ustedes podrán usar normas de IBNORCA, pueden usar códigos nacionales como el código de tránsito, el código laboral, el código, no sé, cualquier otro tipo de códigos, leyes o decretos hechos en Bolivia que de alguna manera aporten a su proyecto. Si ustedes ven que SENASAC, por ejemplo, tiene algunas normas de salubridad para todo lo que es producción de alimentos, entonces pueden utilizar las normas de SENASAC. Según el artículo 25 del capítulo 3 de la norma tanto del Código Alimenticio de SENASAC, dice que las superficies deben ser de acero inoxidable para evitar el ingreso de bacterias y hongos. Entonces ustedes, bueno, sí o sí mi producto tiene que tener la mesa de acero inoxidable, porque la norma lo dice. Entonces, si ustedes me llegan con un producto con una mesa de madera, va a ser como que, no cumpliste con esta norma, ¿por qué? No, es que salía muy caro el producto. Sí, pero entonces, ¿por qué no lo forraron con una plancha más delgadita o con plástico o fibra de vidrio? Entonces, bueno, vamos a hacer ese análisis, esos criterios los vamos a evaluar y ustedes van a tener que justificar por qué tomaron ciertas decisiones en función a toda esta investigación que tenemos que hacer previamente. Así que una vez concluida esta presentación, lo que nos tocaría para las próximas 2 clases es comenzar con la etapa de la investigación, que la vamos a dividir precisamente en 2 partes. La primera parte, que va a ser más relacionada a la investigación del usuario, es decir, la etnografía, shadowing, seguimiento, fotodiario o una de esas técnicas, y la segunda parte que tiene que ver con el estudio de normativas, ergonomía y antropometría. Entonces, si ustedes ven, la tarea se divide en 2 mitades. La primera mitad sería para el próximo día martes, que consiste en estos 3 pasos.
primero reconocer y diferenciar quién es el que va a consumir su producto como usuario y quién es el que va a comprar su producto como cliente. Entonces, obviamente no me tienen que decir es Pepito Pérez que tiene 20 años y es así y asá, pero por lo menos tener más claro ese perfil, sexo masculino, de tal edad a tal edad, de tal nivel de ingresos socioeconómicos y demás. En el punto número 2, tenemos que hacer la investigación del usuario, es decir, la técnica de empatía. Vivir la experiencia que vive nuestro usuario para conocer cuáles son sus alegrías, frustraciones, molestias, problemas, necesidades. En carne propia las tenemos que vivir. Entonces ustedes eligen si usan la técnica de shadowing, la de seguimiento, la técnica de etnografía o alguna otra técnica que tal vez ustedes conocen y que no estaba en esta presentación. En el punto número 3, tendrían que hacer las preguntas, es decir, 2 entrevistas a expertos, por lo menos 2 entrevistas, y tendrían que hacer también lo que son las encuestas, pero esas las vamos a pasar a la segunda parte de la tarea, porque requieren más tiempo, obviamente, hasta obtener todas las respuestas de la gente, y luego tabular los resultados. Entonces, el paso número 4, que ya sería la segunda parte de la tarea, para el jueves de la próxima semana, es hacer una encuesta a 50 usuarios, a 50 personas por internet. Pueden llenar la encuesta a sus amigos, sus familias, ustedes mismos, los miembros del grupo. Entonces, 50 encuestas las hacen rapidísimo. O ayúdense entre los 38 alumnos que estamos aquí en la materia, que somos casi 40. Si entre nosotros mismos llenamos las encuestas de todos los grupos, casi no vamos a tener que pedirle ayuda a nadie más. Entonces, cuando tengan su link de Google Drive o de Surbio o SurveyMonkey con su encuesta ya realizada, nos las mandan al grupo de WhatsApp y ayudémonos entre todos los alumnos de la materia a llenar las encuestas, por favor, y así nos damos una manito para facilitar la primera tarea del punto 5B. La segunda tarea del punto 5B sería aprender, es decir, hacer un mapa mental y comenzar a organizar mis ideas con este mapa mental. En la tercera parte hacemos un estudio de ergonomía y antropometría. Entonces tenemos que tener las medidas exactas de la persona para la cual estoy diseñando. Y ustedes tienen que definir si van a diseñar para los extremos, para un promedio o para un rango ajustable. Y por último tenemos el estudio de normas, donde ustedes van a tener que estudiar por lo menos... El ingeniero Pedro hizo el correíto, porque parece que no le llegó ayer la entrada. Perdón, Natalia, ¿me podrías repetir lo que acabas de decir, por favor? Creo que solo se le quedó un cuadro. Ya, de todas formas voy a estar allá en el ingreso. Ok, creo que se le activó su audio, ¿no? Bueno, les decía, jóvenes, nos queda la parte de normativas, que tienen que estudiar por lo menos 2 normas para que ustedes puedan basar su producto en una norma nacional y una norma internacional. O si no pillan una norma nacional que hable de peladores de papas o de coolers o de dispensadores de granos o de cualquiera de sus temas, pueden usar 2 normas internacionales. Pueden usar las 2 internacionales. Y por último, en el paso 5, tendríamos que buscar 2 referentes de productos parecidos al nuestro, pero a diferencia de los que analizamos al principio de la planeación, en este caso ya tenemos que tener como que el producto más parecido al que yo quiero hacer. O sea, el que tenga las características más similares a mi producto o a mis ideas. Entonces, con estas 2 tareas cerramos lo que es la parte de investigación y ya van a poder comenzar a entrar a la fase creativa con los bocetos, y es ahí donde entramos al primer parcial. Por si acaso el primer parcial se nos viene ya nomás de aquí, no la próxima semana, sino inmediatamente después de esta tarea. O sea que terminamos la investigación y cuando entramos a la fase de desarrollo, ahí tenemos el primer parcial de la materia, con los bocetos. Entonces ya no nos falta mucho para el primer parcial, y por eso es importante que su investigación esté bien completa para que sus diseños respondan a la solicitud del problema y del cliente. Bueno,
Bueno, yo ya hablé suficiente por hoy. Creo que ahora sí nos podemos tomar unos minutos para aclarar dudas, consultas, sugerencias y comentarios. Así que si quieren hacer cualquier tipo de pregunta, aprovechen, este es el momento indicado. Oscar Samuel, adelante, te escuchamos, Oscar. Profe, disculpe, en la anterior clase quedó pendiente las observaciones de la exposición de mi grupo. Quería saber si es que hay algo que tenemos que arreglar respecto a eso. Ok, ahorita le damos paso a tu grupo, por favor, estimado Oscar, para que veamos bien si es que quedó alguna observación con respecto a su presentación. Si no te molesta, porfa, dejémosla tu consultita para el final, así si es necesario nos quedamos unos minutitos con su grupo, porfa. Ya, profe, gracias. Gracias a vos, Oscar. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta sobre la tarea o el requisito para la próxima clase. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, excelente. Si tuvieran preguntas, como siempre, jóvenes, ya saben, tienen que revisar la plataforma. Ahí siempre están bien claras las tareas en plataforma con los requisitos de qué hay que traer, cómo hay que traerlo, cuándo, hasta qué hora límite. Entonces ahí tienen la tarea 5A, redactada paso a paso. La fecha de esta tarea van a ver que dice para el jueves 2 de septiembre, porque, bueno, hubo un pequeño desfase con el contenido de la materia. Entonces, esto sí lo debíamos haber visto la anterior semana, pero bueno, no hay problema, yo lo voy a ajustar para que no se asusten y me digan, ya la tarea venció, no la pude subir porque era hace una semana. Entonces, yo ahorita antes que nos vayamos lo voy a ajustar y esto ya va a quedar con la fecha que les acabo de indicar. El próximo martes es la tarea 5A y el próximo jueves es la tarea 5B, aquí en la sección de la clase número 5 o del tema número 5. Bueno, pues jóvenes, si no hay preguntas, espero realmente que su investigación la hagan muy bien, sobre todo lo que son normativas y lo que son toda la parte de inmersión o empatía, todas las técnicas de investigación de usuario. Espero que no tengan problemas, que haya quedado bien claro cuáles son las opciones de técnicas que tienen. Y si ustedes quieren proponer otra técnica que yo no les haya mostrado en esta clase, pueden hacerlo, pero sí les voy a pedir que primero me avisen, por favor. Queremos usar esta técnica de investigación. ¿Se puede o no se puede? Y en base a cómo sea la técnica, bueno, se las podré aprobar o en todo caso hacerle alguna recomendación. Bueno, si no hay más dudas, entonces, jóvenes, eso es todo por hoy. Podemos retirarnos y nos vemos el próximo día martes. Me quedo con el grupo de Oscar, por favor, para lanzar algunos comentarios.